Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión del taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Este taller es un desarrollo conjunto de la Secretaría General de Santo Tomás, nuestra Vicerrectoría de Personas y de Santo Tomás Educación Continua, y está dirigido a toda la comunidad tomasina. El objetivo de este taller es comprender la relevancia del enfoque de género para aportar al desarrollo de ambientes libres de discriminación por razones de género en la educación superior y aplicar prácticas de igualdad, de acuerdo con la normativa legal vigente. A continuación, les presentaremos a las relatoras a cargo de esta segunda y última sesión. Pamela Caro Molina, directora Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, trabajadora social y doctora en estudios americanos, mención estudios sociales y políticos. Sandra Leiva, socióloga titulada en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en sociología por la Universidad de Göttingen, Alemania. Tiene un postítulo en Género y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, un diploma en Políticas Públicas de Cuidado de CEPAL y ONU Mujeres, y un diploma en Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, presentamos a don Daniel Velázquez, coordinador de Santo Tomás Educación Continua, quien se encuentra a cargo de las interacciones y transiciones de este taller online. Y bien, sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Pamela Caro para proceder a comenzar con el taller formativo de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Pamela. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar frente a 147 personas que están asistiendo a esta segunda parte del webinar que comenzó el miércoles pasado en este mismo horario. Como les explicamos el miércoles pasado, hoy día vamos a abordar herramientas prácticas y la bajada en materia de prevención que implica la puesta en marcha de este desafío al que nos ha convocado el país, que es a generar un modelo de prevención y, por otro lado, un modelo de investigación, sanción y reparación de acoso sexual, violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior. Aquí nos han convocado a reflexionar en conjunto a toda la comunidad académica, incluyendo estudiantes, funcionarios y funcionarias, docentes, cuerpos directivos, tanto del IP, del CFT, como de la Universidad Santo Tomás. Voy a compartir pantalla. Esta presentación de hoy se divide en 3 partes y tiene que ver con el módulo 2, llamado Herramientas Prácticas para la prevención y la intervención en materia de ambientes seguros y libres de todo tipo de acoso sexual y violencia de género. La primera la voy a hacer yo, la segunda, Verónica Rubio es la que confeccionó la sesión, pero está haciendo la relatoría Sandra Leiva, colega del Centro Cielo, y el tercer bloque lo hago de vuelta yo para poder cerrar este ciclo de webinar. Voy a compartir pantalla y Miguel, ¿me dice si se ve bien? Sí, Pame. Gracias. Aquí, bueno, prácticas de igualdad en la educación superior. Para comenzar y desplegar lo que hicimos en el primer webinar, en diálogo con la propia institución, nos pareció interesante y relevante mostrar en una imagen el aporte de la mirada tomista en estos temas. Estamos en una institución, Santo Tomás, donde aquí hay un aporte, un enfoque que tiene que ver con el ser persona, base de la dignidad, que es
de alguna manera se relaciona con lo que se busca con esta implementación de esta ley. La cuestión de la dignidad de las personas es una valoración propia y del otro otra, e implica un trato adecuado y justo. Dentro de los valores de la institución, se le da mucha relevancia a la fraternidad y al respeto justamente por la condición de persona, independientemente de la diversidad que exista entre las personas que componemos la institución. Y aquí se busca por superar, desde la mirada atomista, la reducción, la despersonalización y la cosificación. Ser persona como unidad sustancial, ser persona implica integrar elementos constitutivos, y ser persona también alude desde esta mirada atomista a la libertad y a la razón. En cuarto lugar, alude al crecimiento, a tomar decisiones y a vivir las virtudes que tenemos en función de nuestras elecciones. En el caso de situaciones que pudieran ocurrir en nuestra institución, desde esta mirada hay sintonía en que hay que consensuar la tolerancia cero frente a la discriminación y a la violencia en una relación madura entre educación y sociedad. Desde esa mirada introductoria que se incluyó en el webinar anterior y que lo incluimos en este también, vamos a entrar a los 3 grandes tópicos que me convocan en esta primera relatoría. Lo primero es la prevención, qué significa, cómo hacerla. Lo segundo es socializar las políticas públicas que nuestro Estado de Chile tiene en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia de género. Y tercero, algunas herramientas prácticas que nos ayuden a identificar situaciones de acoso, violencia y discriminación y que las podamos poner en práctica, que no sean algo etéreo, muy lejano, sino que posible de implementar. Bueno, ¿qué es la prevención? La prevención es un término que viene del área de la salud. La OMS lo define como el conjunto de medidas destinadas a evitar la aparición de una enfermedad, a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Idealmente, debiéramos todas las personas predisponernos positivamente a tener una prevención activa frente a situaciones negativas. El Instituto de Salud Pública de Chile, en el documento Guía para la Detección y Prevención de Acoso Laboral, construyó y socializó este concepto de prevención activa. Se trata de la realización de acciones constantes que permitan promover una cultura de respeto en una organización. La prevención se debe abordar de manera temprana e integral, reconociendo y estableciendo la importancia de una cultura del respeto. En esto, como fue abordado en el primer webinar, aquí estamos retomando y concluyendo algunas cuestiones. La sociedad ha cambiado, las percepciones han cambiado, las sensibilidades han cambiado, y la cultura del respeto nos invita a ser mucho más agudas y agudos para identificar y evitar reproducir prácticas que puedan ser consideradas por una interlocutora o interlocutor como una situación donde no existe el respeto, ¿ya? Si teníamos internalizadas o naturalizadas ciertas prácticas que nos parecían como parte de la cultura, hoy día hay una sensibilidad distinta. Entonces, ya no repito chistes sexistas u homofóbicos, ¿cierto?, de los que nos reíamos en los 90, sino que
la prevención activa significa tener una actitud también de educación y socialización a mis pares. Si escucho un chiste sexista u homofóbico, yo digo, ¿sabes qué? Están como pasados de moda esos chistes. ¿Qué tal si nos reímos de otra cosa? ¿Ya? Eso es asumir una prevención activa, implicarse, tomar un papel en el giro que hay que hacer, giro cognitivo, ¿cierto? Darme cuenta y contribuir sin generar un otro conflicto, sino que de una manera amorosa, amable, tranquila, generar un proceso de resocialización entre quienes somos adultos y adultas hoy día en Santo Tomás. Y esto es un diálogo intergeneracional. Muchas sensibilidades que están teniendo las generaciones más jóvenes no las teníamos las generaciones mayores, ¿ya? Respecto a distintas situaciones. Y ahí es donde la invitación es a que abramos más los ojos y estemos más activos y activas frente a la prevención. ¿Cuáles podrían ser acciones concretas en materia de prevención en el campo del acoso sexual, violencia y discriminación de género? Revisando distintas experiencias nacionales e internacionales, vimos que las campañas de difusión siempre son una acción preventiva, lo que estamos haciendo hoy día, este webinar, ¿ya? Difundir una ley que va a entrar en vigor el 15 de septiembre del 2022. Socializar los procedimientos que tenemos. Santo Tomás tiene actualmente un manual del buen trato y un procedimiento o un protocolo para la denuncia y atención de situaciones de acoso sexual y discriminación, y a lo mejor no todos y todas sabemos que existen ese manual y ese protocolo. Socialicémoslos, busquémoslo, preguntemos por él y compartámoslo. La nueva ley nos va a pedir perfeccionar el procedimiento. De hecho, los procedimientos son todos dinámicos. Las organizaciones van constantemente mejorándolos. Versión 7 he visto de empresas en sus procedimientos de atención a casos de acoso sexual. Y eso es positivo porque es muy dinámica y rápida la forma en que van apareciendo nuevas formas de acoso, como el acoso digital, que se tienen que ir entonces actualizando los procedimientos. Una segunda acción es la educación en autoestima a las personas en general de la institución, pero en especial a aquellas que podrían estar experimentando alguna situación de discriminación, violencia o acoso. Lo que la literatura concluye es que la vergüenza y el miedo son dos emociones que conducen a no denunciar, a no manifestar lo que les pasa, con consecuencias bien altas a nivel de la salud mental e incluso con consecuencias que nosotros no quisiéramos que ocurrieran, como la deserción académica o la renuncia, ¿cierto? En el caso de una trabajadora o un trabajador. Una tercera acción es sensibilizar a todo el personal, en lo posible con alcance a empresas externas. Las empresas, en nuestro caso, de servicio de aseo o los catering o las de seguridad. Incluso esta ley, lo vamos a ir aprendiendo entre todos y todas paulatinamente, nos solicita a las instituciones de educación superior modificar los contratos para incluir cláusulas referidas a este aspecto en lo jurídico propiamente tal. Una cuarta acción es generar conciencia sobre las expresiones de desigualdad de género. Esto es una cuestión colectiva. Todos somos responsables y todas de darnos cuenta, eso es tomar conciencia, darnos cuenta que hay expresiones de desigualdad de género que no debieran mantenerse, ¿ya? Voy a poner solo dos ejemplos. El que frente a una reunión o actividad se espera que sean las mujeres de la reunión o de la actividad las que separen a
a servir el café. Es un ejemplo. A lo mejor no lo hacemos, pero si lo hacemos, tener conciencia de que esa expresión, ese estereotipo, esa expectativa podría devenir en una situación, en una expresión de desigualdad, ¿ya? Lo moderno, lo nuevo, es que todos y todas, independientemente del sexo, cumplamos diversas tareas al interior de las organizaciones, que no estén las tareas segmentadas por sexo. En quinto lugar, ejemplos de mecanismos serían la difusión de la línea de denuncia interna de casos, catastros de casos para profundizar en el estudio del problema en cada institución. Eso tiene que ir gestionándose y registrándose, consultas por medio de grupos focales, elaborar material educativo de difusión, generar procedimientos formales para intervenir que cuenten con celeridad y confidencialidad, dos elementos muy relevantes. Esta es una situación compleja que afecta la salud emocional, por lo tanto, dilatar los procesos de investigación no ayudan a la reparación. Y por último, facilitar las denuncias. Las organizaciones saludables son aquellas que no tienen casos, porque eso sería como vivir en un mundo ideal que no tenemos. Las organizaciones saludables son las que frente a la ocurrencia de un caso son rápidas y efectivas en el proceso de investigación, sea concluyente o no concluyente el resultado de la investigación, y que eso pueda comunicarse de manera eficiente y eficaz a las partes. Existe un documento en el Ministerio de Educación que se produjo el 2018 en que da orientaciones a las instituciones y, en síntesis, lo que proponen en ese documento es las campañas de difusión periódicas utilizando medios digitales, porque es más usado lo digital, divulgaciones de situaciones que constituyen acoso sexual, poder explicarlas. El webinar pasado se describieron el conjunto de situaciones, divulgarlas entonces por estos medios, informar para quienes se cuestionan si sus conductas son definidas como acoso sexual o no, difusión de derechos a las personas víctimas, mecanismos institucionales de atención y la importancia de ser personas activas y comprometidas. También se sugiere contar con una guía de buenas prácticas, realizar encuentros locales por facultades, por escuelas y, en lo posible, con más de un estamento. Tener estos diálogos intergeneracionales e interestamentales. Los talleres de formación también son un espacio posible. De hecho, tenemos una asignatura en la línea de cursos optativos de profundización, de formación general, perdón, sobre género, que seguramente se va a poder dinámicamente incorporar algunas de estas temáticas y en algunas de las asignaturas de los programas de pregrado y posgrado que tenemos como institución. La idea es que esto sea una sensibilización transversal. Hay otras experiencias fuera, como la experiencia del Instituto Vasco de Salud y Seguridad Laboral, que en acoso sexual son mucho más directos. Ellos dicen que hay que declarar un compromiso de tolerancia cero ante conductas de riesgo, no ante conductas de acoso, sino que ante conductas de riesgo. Usar como referente experiencias exitosas de intervención preventiva del acoso sexual o por razón de sexo. Evitar mensajes e imágenes que contribuyan a perpetuar estereotipos de género y cuidar el uso no sexista del lenguaje, porque esa puede ser un factor de riesgo. Las imágenes estereotipadas, los mensajes o el uso no sexista del lenguaje. El uso sexista del lenguaje va a ser el riesgo. Identificar signos tempranos de estrés. Tener atención como cuerpo académico en relación a nuestros estudiantes o en relación a nuestros colegas y colegas. Por ejemplo, somatizaciones, alteraciones del apetito, cambios de peso, insomnio, toma de medicamentos, falta de control emocional. En caso de identificar estos factores, podríamos preguntar de manera atenta,
empática, amorosa, directamente a la persona si ha sufrido o está sufriendo alguna situación de acoso sexual. En el dicho popular, más vale prevenir que curar, cuando identificamos estos signos tempranos, es más sano, rápido, poder atender situaciones que no se agraven. Esas son las recomendaciones preventivas. Ahora, ¿cómo articulamos lo que hagamos como institución con las políticas públicas en materia de atención a la violencia de género? Las políticas públicas se vienen implementando desde los años 2000, la primera ley de violencia intrafamiliar en 1996, y es un desafío siempre para los distintos gobiernos hacer un trabajo multinivel, sistemático, flexible, de aprendizaje, de mejora continua, que vaya generando desagregación de la información que tenemos, ¿ya? Hay procesos que implican las políticas públicas a nivel organizativo, formativo, operacional, subjetivo y técnico. Les cuento algunos de ellos porque son importantes como formación general a todas las personas que trabajamos con personas, porque podemos estar en presencia de situaciones de violencia que están tipificadas por algunas de las leyes del país y podemos contribuir a generar sociedades libres de violencia de género y de violencia hacia las mujeres. Estos programas están hoy día liderados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero se ha ido incorporando rápidamente el Ministerio de Educación en esta materia. Desde hace varios años que el Ministerio de la Mujer tiene, por lo menos 2 décadas, el programa de violencia contra las mujeres. En el campo de la prevención, lo que hace el Ministerio es generar espacios interactivos de sensibilización y capacitación para personas entre 14 y 29 años encaminados a formarlos como monitores juveniles de prevención en la violencia hacia las mujeres. Esta capacitación busca generar agentes preventivos. Se trabaja de manera participativa en estos espacios abordando contenidos relacionados con el enfoque juventudes, el enfoque de género, violencia contra las mujeres, con actividades prácticas. Nuestra propia institución ha realizado seminarios, webinars sobre la violencia en el pololeo. El hecho de que las generaciones jóvenes vengan o se hayan socializado en una cultura más abierta en materia de roles de género no ha significado que haya menos casos de violencia. Hay violencia en el pololeo, hay femicidios que ocurren en relaciones de pololeo y en personas muy jóvenes. El Fono Orientación en Violencia contra la Mujer es el 1455 y desde el 2019 este nuevo fono orienta tanto en materia física como psicológica a mujeres víctimas de violencia. Es cierto que también hay hombres víctimas de violencia, pero la prevalencia del problema que mostré en el webinar anterior, que en el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es sobre el 75% y los hombres víctimas alrededor del 25%, genera que la política pública se focalice en la orientación a las mujeres que sufren violencia. ¿Qué orientación brinda? ¿Cómo solicitar ayuda? ¿Cuáles son los derechos? ¿A quiénes acudir? ¿Dónde denunciar? ¿Y qué servicios prestan específicamente los centros de la mujer? Iniciativas hay diversas. Aquí les nombro algunas. En Chile hay 111 centros de la mujer. Muchas de nuestras profesionales hacen sus prácticas, hombres y mujeres de ciencias sociales, del área jurídica. Son centros que acogen a mujeres mayores de 18 años que hayan vivido o que estén viviendo violencia de género en el contexto de la pareja o expareja. Están las 43 casas de acogida a nivel nacional. En ellas se otorga protección temporal a mujeres y sus hijos que se encuentren en riesgo grave, cuando hay
intento de femicidio, riesgo vital, alejamiento, por supuesto, son casas de acogida anónimas, que se resguarda su ubicación de manera de ser un elemento protector. Hay 3 centros de atención reparatoria a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Hay 15 centros de reeducación para hombres que ejercen violencia de pareja, 1 por región. No es fácil, es una tarea, lo conozco de cerca, tengo estudiantes que han hecho prácticas en esos centros, porque son derivados por fiscalía y no siempre hay la voluntad para generar estos procesos de transformación, pero es una experiencia sumamente valiosa. Y por último, en el gobierno anterior se generó un dispositivo de emergencia para mujeres víctimas de violencia, habilitado para aquellas que están en situación de riesgo grave o vital, que está funcionando a través de algunas ONG. Hoy día, en la actualidad, hace poquitos meses, apenas 2, se generó una mesa técnica para la implementación de la Ley 21.369, donde está la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Ciencia, la CNA, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación Superior. El objetivo de esta mesa es aunar criterios, definir orientaciones y proporcionar una respuesta estatal articulada que apoye a las comunidades educativas en este proceso que estamos viviendo, considerando las particularidades del subsistema universitario como del técnico profesional. Esta ley 21.369 no ha sido fácil para las instituciones de educación superior prepararse para su implementación, y esta mesa técnica ha ido entregando paulatinamente algunas aclaraciones respecto a los contenidos mismos de la ley. Otras herramientas prácticas, y con esto ya voy cerrando para abrir un espacio de preguntas y pasar al módulo 2, busca mostrarles cómo esta fuente, que es el Instituto Vasco, identifica y nos ayuda a reconocer factores internos que, al interaccionar, favorecerían la aparición del acoso sexual. Esto es para que lo podamos observar. Por ejemplo, cuando hay permisividad de comentarios machistas o usos sexistas del lenguaje, imágenes inadecuadas y actitudes y conductas de infravaloración de las mujeres o de las personas de la comunidad LGTBIQ+, o personas trans, eso es como que es como un caldo de cultivo a la aparición de situaciones de acoso y violencia. Hay dichos que los tenemos súper instaurados en la cultura que tenemos que empezar a modificar. Por ejemplo, no seas niñita, o usar el término niñita o feminizar los términos para ofender, ¿ya? Por ejemplo, mina, comillas, no la mina del lápiz, sino que el concepto mina. Ya te pusiste mina. Ese es como un término, un dicho que se usa para decir algo así como te pusiste, comillas, tonta o tonto. Incluso se le dice a los hombres, ella, la mina. Y si uno piensa en mino, que es el opuesto, mino no significa tonto, significa otra cosa. Hay distintas maneras en que yo les pido que cada uno nos revisemos de cómo hemos ido repitiendo, ¿cierto?, usos, comentarios machistas o sexistas que tenemos que buscar entre todos y todas dejar de reproducir. A veces es inconsciente, se hacen porque son parte de la cultura, ¿cierto? Y que no contribuyen a un espacio de respeto. Otro factor es cuando se atribuyen puestos, tareas, responsabilidades a mujeres y hombres diferentes en función de las creencias sexistas, ¿ya? No, lo tuyo es la cocina, o el chiste de le voy a ampliar la cocina a mi esposa porque quiere tener más espacio y jajaja. Bueno, ese tipo de humor no da lugar, ¿ya?
los dispositivos culturales a través de los cuales se transmiten estos mensajes en general son el arte, la música, la literatura, las revistas papel cuché, el humor, la moda. Son frente a esos elementos los que tenemos que estar atentos y atentas, la publicidad. Es cierto que se ha ido eliminando y hoy día hay publicidad libre de sesgos, hay marcas de cosmética, de ropa interior, que ya han terminado con esa idea como estereotipada de belleza o de lo femenino, pero todavía quedan resabios y sobre todo cuando hay momentos de estrés, de conflicto, aparece el comentario que es sexista u homofóbico. Un tercer aspecto es el clima social laboral. Cuando es negativo, como está mostrando la imagen, se propicia la posibilidad de una situación de acoso o violencia. O cuando se infravalora a las personas por otras razones, como la edad, ¿cierto? La religión o la nacionalidad. Voy a ir más. Los factores son la negación o incredulidad por las personas responsables de la organización respecto del acoso sexual o por razón de sexo. Cuando quienes asumen roles importantes como receptor o receptora de denuncia, actuario, actuaria, defensor estudiantil o fiscal, y esas personas minimizan un relato, eso no es favorecedor, más bien es como echarle leña al fuego a la situación de acoso. Toda persona tiene derecho a que se escuche su relato, se haga una investigación, antes de minimizar o no dar credibilidad. Otro elemento posible es malas relaciones entre personas trabajadoras y o la dirección, que tiene que ver con el clima, cuando hay comunicación inadecuada, negativa o nula entre compañeros y compañeras, el mutismo, el silencio, cuando hay falta de colaboración en el desarrollo del trabajo y cuando hay actitudes de individualismo generalizado. Todos estos factores podrían ser favorecedores a la aparición de acoso sexual. Y por último, voy a cerrar diciendo que es importante el autodiagnóstico institucional. En este espacio estamos recién difundiendo. El webinar es para difundir, para informar, pero en otros momentos vamos a profundizar en los autodiagnósticos, en cómo estamos realizando, viviendo nuestra cultura institucional. Porque eso nos va a ayudar a construir el modelo de prevención. Acá en esta imagen que está tomada del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, se muestra el clásico iceberg de la violencia o el acoso, donde lo que más se ve es la agresión física, gritar, amenazar, y lo que no se ve, que es más invisible, donde hay que tener más ojo, son en lo que está debajo de la superficie. Por ejemplo, humillar, ignorar, o el humor sexista, la publicidad sexista o la invisibilización, a modo de ejemplo. Finalmente, los invito a ejercer la empatía como herramienta práctica. La empatía significa sacarse los zapatos, perdón, ponerse los zapatos del otro o de la otra, pero para eso yo tengo que despojarme de mis propios zapatos, para poder caminar bien. Corresponde a una habilidad que incluye componentes cognitivos, eso es comprender lo que me están diciendo, también componentes emocionales, interesarme por lo que le pasa a mi colega, y conductuales, que es demostrar esa empatía a través de la comprensión, que es un término también de la filosofía, y abrazar ese relato, escucharlo atentamente. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Nosotros hemos abordado estas situaciones a través del reglamento interno de higiene y seguridad, el reglamento de convivencia y responsabilidad disciplinaria y el manual del buen trato que les mencioné. Muchas gracias y ahora se abre un espacio breve de preguntas. Si es que hay preguntas del público, que veo que ya va en 225 asistentes. ¡Qué bien! Eso es muy positivo. La Pamé. Tenemos una pregunta en el chat que dice,
¿cómo nos hacemos cargo como institución de la carga sexista presente en ocasiones en la música que se reproduce en las actividades estudiantiles? ¿Cómo puede ser el reggaetón? Todo el rato pensé en el reggaetón, pero quería que alguien lo dijera, que estuviera desde ustedes, porque no solo el reggaetón, también han sido los boleros en el pasado, las cuecas, han habido distintos géneros y expresiones de la música que han mostrado y enviado mensajes sexistas y estereotipados. En el caso reggaetón es más agudo porque además son bastante más fuertes, ¿ya? Yo invitaría a la conversación sobre esos temas. Yo sé que igual ha ido evolucionando lentamente hacia la creación de letras menos sexistas. Y de hecho hay como reggaetoneras también que están en esa dirección. De todas formas, los espacios de recreación que autoorganicen los estudiantes se les podría sugerir, ya ellos decidirán y abrir la conversación sobre qué les parece a ellos y a ellas. No tenemos más interacciones hasta el momento. Y ahora dejamos con usted a Sandra Leiva, pero parece que aún no ha ingresado. ¿Les envío nuevamente el link? Problema, no se puede conectar. Puedo partir yo y cuando ella se conecte. Mira, han hecho más preguntas en el chat. Ya. Por mientras la conecto. Tengo una que dice, ¿me escucha? ¿Sí? Dice, ¿no es mejor fomentar el desarrollo del pensamiento crítico? Chile es uno de los países que más consume reggaetón a nivel latinoamericano. Sería interesante que como docente fomentáramos el pensamiento crítico y no caigamos en la censura. Totalmente de acuerdo con el planteamiento y el comentario. Claro, yo creo que estos temas hay que conversarlos y en ningún caso censurarlos. No, no tenemos, no es un buen camino la censura, menos en un diálogo intergeneracional, donde además las personas que no nacimos con el reggaetón, no tenemos la cultura ni la valoración de esa música. Me parece muy bien el planteamiento de abrir el pensamiento crítico y generar la conversación, absolutamente. Tenemos otra pregunta. Ya. Dice, ¿hay discriminación en las remuneraciones que se cancelan para un mismo cargo y función? Pregunta así como a nivel país, sí, es una realidad. Los datos globales muestran que la brecha salarial se aproxima al 27-30%. Y lamentablemente la brecha aumenta en la medida en que aumenta la formación y la competencia profesional. Es decir, entre personas con bajo nivel de calificación, obrero, obrera, prácticamente no hay brecha. Entre personas con alta calificación, doctores y doctoras en ciencias de cualquiera de sus disciplinas, la brecha aumenta a un número superior al 40%. Tenemos otra pregunta de John Molina, quien dice, mi pregunta es de qué forma podemos reparar a nuestros o nuestras estudiantes que han vivido algún tipo de vulneración
o discriminación. ¿Qué se espera de los académicos y la institución en general? ¿De qué manera podemos mira, ¿me podría repetir la pregunta? Que justo estaba leyendo el chat. Supuesto, dice era de John Molina. Dice, su pregunta es, ¿de qué forma podemos reparar a nuestros o nuestras estudiantes que han vivido algún tipo de vulneración o discriminación? ¿Qué se espera de los académicos y la institución en general? Ya. Gracias, John, por la pregunta. ¿Cómo reparar situaciones? ¿Cómo reparar a las personas? Porque la situación no se repara. Lo que se repara es lo que la persona vive en materia de violencia, discriminación o acoso sexual. Justamente nuestro procedimiento nuevo, el que tenemos que elaborar colectivamente, va a puntualizar en las acciones para la reparación. Pero dentro del contexto chileno, porque todas las universidades y PSFT estamos en esto, ella va a tener que, la institución va a tener que identificar medidas de reparación. En una siguiente lámina, en una siguiente sección, ahora en el módulo 2, viene lo que sugiere el Ministerio de Educación, en que incluso habla de otorgar una indemnización, otorgar disculpas públicas a través de algún medio, generar algún tipo de soporte y apoyo en atención psicológica o atención en salud física que haya podido producirse a partir de la situación de acoso sexual o violencia o discriminación de género. ¿Qué rol podemos ejercer los docentes y las docentes? Formarnos como lo estamos haciendo en esta instancia y luego, cuando tengamos el procedimiento terminado, ser fieles a su implementación. Poder tener como directivo, sobre todo en el caso de John, que es directivo de la carrera de psicología de la sede Talca, tener clarito el flujograma de qué se hace cuando un estudiante o un estudiante presenta una situación en que viene con dolor, con congoja, y cuál es el flujograma que tiene que seguir, como el paso a paso. Tenemos otra pregunta más de Carmen Gloria Godoy. Él dice, ¿cómo abordar o apoyar a una víctima que minimiza la situación de acoso y se resiste a denunciar? Ya, ahí el trabajo es muy uno a uno, una a una, personal, de acogida, de contención, de abrazo, digo yo siempre, de consideración de la sensibilidad que está viviendo esa estudiante, porque la decisión es personal. No se puede ir en contra de la decisión de un estudiante de denunciar. Y el acompañamiento de una compañera de estudios, incluso puede ser, o de una jefatura de carrera, es informar, orientar. Pero quien decide si hace la denuncia o no es la propia persona afectada, en lo posible, ¿ya? Para resguardar también su propio proceso. Otra pregunta más que nos dan en el chat, que dice, ¿cómo se hace cargo la ley en caso de que el acoso se produzca desde él o la estudiante hacia el docente? También lo contempla. También contempla esa posibilidad. Y el procedimiento que vayamos a generar va a tener que seguir la misma estructura dinámica y lógica. No va a haber una excepción, porque puede ocurrir una situación totalmente de esa naturaleza. Otra pregunta que tenemos también de Juan Eduardo dice, ¿existen reparaciones para falsas acusaciones? También va a estar contemplado. La dimensión jurídica
de este procedimiento va a formar parte de otra formación y capacitación, pero lo que sí existe hoy día en el actual Código Penal la posibilidad de entablar una acción judicial por injuria, creo que se llama, yo no soy abogada, pero ese derecho existe de la persona que considere que se generó una denuncia solo con el fin de causar deshonra a la persona, ¿ya? En cualquier caso, se debe realizar la investigación si es que hay una denuncia, porque no podemos partir de la base de que se trata de una denuncia falsa. Cuando se produce la denuncia, el procedimiento y el espíritu de la ley es que como institución se haga la investigación del caso y llegue a alguna conclusión. Y la persona afectada, que es la pregunta en particular, podría hacer uso de lo que el sistema de justicia chileno hoy día le faculta. Tenemos otra pregunta de Alejandro Chávez, jefe de carrera Psicología en Talca, quien dice, me pregunto, ¿cómo estos avances en materia de género y nuevos protocolos conversar con aquellas subjetividades que están fuera del género, aquellas que no se identifican con el binarismo clásico y heteronormativo, aquellas identidades en tránsito, aquellas que, como Paul Preciado, son disidentes del sistema sexo-género? Ya, vuelve a repetirme el encabezado de la pregunta. ¿Cómo nos hacemos cargo? Dice, ¿cómo en estos avances en materia de género y nuevos protocolos conversar con aquellas subjetividades que están fuera del género? Ya, ahí sí, ahí el resto lo tengo. Ya, gracias. ¿Cómo nos hacemos cargo? Bueno, ahora justamente la segunda parte, que la voy a comenzar a hacer yo, viene a hacerse cargo de esa subjetividad, de esas nuevas subjetividades, que son las identidades en tránsito, la perspectiva no binaria, que está incluida en el espíritu de la actual ley, donde lo que se busca es proteger y generar espacios libres de violencia de género desde la perspectiva binaria y violencia de género desde la perspectiva no binaria, es decir, a personas transgénero, trans en realidad se usa como término único, y lesbianas, gays, intersexual, queer, pansexual, etcétera, y más. Se hace cargo la ley, busca que también se investigue y sancione violencias que tengan que ver con lo no heteronormativo. ¿Avanzamos entonces? Perfecto. ¿Avanzamos, Pame? Ya. Voy a compartir pantalla con la siguiente parte del webinar. Ahí. Les ruego, me avisen si se ve bien en pantalla completa. Bien, Pamela. Ya, muchas gracias. Bueno, estimados y estimadas, esta parte la desarrolló Verónica Rubio, así que los créditos van para ella. En esta fecha, ella está fuera de la institución, por eso estamos haciendo en reemplazo su módulo, pero tenemos suficiente formación para poder entregar de la misma forma los contenidos. Lo que preparamos ahora tiene que ver con igualdad de género en educación superior y justamente entrar a vincular lo que
existe en términos de identidades de género, no binariamente hablando, y esta ley 21.369. ¿Por qué? Porque el 2018 se legisló en la materia y se definió como identidad de género aquella convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma. Esta situación puede o no corresponder con el sexo y nombre que figura en el acta de inscripción de nacimiento. La Ley de Identidad de Género, que reguló el país en el 2018, entiende que existe un derecho de la persona a solicitar la rectificación de su nombre registral si es que siente, percibe que su identidad de género no coincide con su sexo al nacer. Esto es ley de la República, la fuente es la Biblioteca del Congreso, por lo tanto, todas las instituciones y la sociedad en su conjunto nos hacemos cargo de respetar el derecho de las personas a el cambio de nombre registral y a todas las consecuencias que trae eso, como el trato, el abordaje social. ¿Qué es una persona trans? Lo voy a dejar ahí, trans, porque la literatura, como se ve más abajo, usa transgénero, transexual, transfemenina, transmasculino, trans no binarias. Son personas que sienten y expresan una identidad de género distinta del sexo biológico de nacimiento y socialmente esperado. Cuando hay una sintonía entre la identidad de género y el sexo, se habla de cisgénero. Y en este caso, no hay una sensación de comodidad. Por lo tanto, las personas deciden o viven un proceso de tránsito. Y no son solo las personas las que hacen una transición, también son sus familias, son sus pares, su entorno, su comunidad. Y si ese proceso se produjo en un espacio académico o en un espacio de educación superior, también es la institución la que hace un tránsito. Cuando conoció a un estudiante que en primer año tenía una identidad de género y en cuarto año una distinta. Son sus compañeros los que también transitan, no es solo la persona. Y eso es una mirada que nos da justamente un paper que escribió Del Pino, Rubio y Verbal sobre este ámbito. El Mineduc, en el documento Sugerencias para la promoción de relaciones de respeto a la dignidad de todas las personas, propone buenas prácticas para promover relaciones igualitarias de género. Anticipándose a la ley 2021, recuerden que en mayo del 2018 se produce lo que se conoce como el Mayo Feminista, que es las movilizaciones que partieron en la Universidad Austral y se fueron realizando en distintas universidades de Chile, incluyendo la sede Ejército de Santo Tomás. Hubo tomas, manifestaciones, marchas de estudiantes frente a situaciones de violencia, y eso generó que ya se estuviera en el 2018 elaborando un protocolo, sugerencias para tener protocolos contra el acoso sexual en la educación superior, que derivaron en la implementación y en la puesta en la legislación de la ley 21.369. En esta ley se considera inaceptable e indeseadas el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, al mismo tiempo que se busca reforzar la dignidad, el respeto y la igualdad de género. Estas buenas prácticas tienen varias implicancias. Por un lado, los valores sello Santo Tomás, como el respeto e inclusión, la fraternidad y la solidaridad, que los voy a indicar cada uno de ellos, son relevantes. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos de buenas prácticas.
Los valores sello. Es fundamental sustentar nuestro quehacer educativo desde los valores del respeto y la inclusión. El respeto, que es un término filosófico, sociológico, psicológico, implica aceptar, apreciar, valorar a las personas tal cual son y cómo se expresan en la vida social reconociendo sus cualidades y derechos. Hay un libro súper lindo de Richard Sennett que se llama El respeto. Tiene que ver con acoger y contentarse de la diferencia. Es todo lo contrario a la tolerancia, porque la tolerancia es como la negación suspendida, es como tener los dientes apretados y querer decir no, pero sí, no, pero te aguanto. El respeto es mucho más inclusivo en ese sentido. Los valores de fraternidad y solidaridad significan aprender a valorar, acoger y apoyar a todas las personas y actuar siempre por su bien. Todos estos dos valores están súper vinculados con lo que la UNESCO definió como inclusión. La inclusión es una intención, la diversidad es un dato de la realidad. Somos diversos, diversas. Ese es un dato de la realidad. La inclusión es una intención, es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en todos los procesos sociales y culturales. En el pasado, hablemos de el primer 3/4 del siglo XX, todo lo diverso se escondía. Por ejemplo, las personas que nacían en una familia con alguna discapacidad mental, síndrome de Down, por ejemplo, no se mostraban públicamente. Estaban los altillos en las casas y se ocultaban, ¿ya? La diversidad siempre ha existido en todos los aspectos. Lo que ha cambiado en el devenir de la sociedad es que hoy día estamos visibilizando diversidades que estaban ocultas. No era que no existieran, sino que se ocultaban. Una segunda buena práctica que promueve este documento del Mineduc es que generemos estos espacios institucionales inclusivos. Santo Tomás tiene una Coordinación Nacional de Inclusión y Diversidad a propósito de la Ley de Inclusión, pero que tiene foco en la situación de personas con discapacidad. De a poquito se ha ido abriendo hacia otros focos, de manera que todos los espacios de nuestra institución sean sensibles a la discusión permanente sobre la construcción de relaciones de género inclusivas a través de actividades formativas, foros, para toda la comunidad. Que ojalá pudiéramos invitar a los señores del aseo, al personal de servicio, que también participen en estos espacios. Tener una institución inclusiva implica formarnos, que es lo que estamos haciendo ahora. Formar no es lo mismo que sensibilizar. Sensibilizar tiene que ver con piel, con poro. Es como cuando a mí se me paran los pelos del brazo y algo me hace clic. Cuando me cae la teja, ahí es cuando me sensibilicé. Empiezo a ver algo que no estaba viendo. Es relevante que estos espacios sean instancias triestamentales, ojalá triestamentales, pero si no biestamentales, donde estudiantes, académicos y funcionarias sean incentivados y considerados en el desarrollo de estas iniciativas. La tercera recomendación es que podamos avanzar hacia incluir la perspectiva de género en los planes de estudio, pre y posgrado. Mirar transversalmente nuestra formación, nuestras mallas curriculares. Hay asignaturas que obviamente se prestan más para la transversalización de género y obviamente que otras no, en cuanto a contenidos. Sí, en cuanto a metodologías. Por ejemplo, matemáticas son los mismos contenidos, pero ojo que hay un currículum oculto, que es cuando en clases de matemáticas con estudiantes mixtos se dé más la palabra a estudiantes hombres pensando que tienen más facilidades para las matemáticas y eso va generando
cierta predisposición positiva de lo masculino hacia las tecnologías y las ciencias matemáticas y de lo femenino hacia las humanidades. Ahí está el currículum oculto. Entonces la perspectiva de género en los planes de estudio implica, por un lado, los contenidos propiamente tal, incluso la bibliografía. Se ha sugerido hacer búsquedas de autoras que complementen autores sobre ciertas ramas y aprendizajes de manera que pueda ser más paritario la lectura bibliográfica. ¿Ya? Obviamente, en la medida de que existan hallazgos y paper y documentos científicos también por investigadoras. También es la idea de visibilizar los aportes de las investigadoras. Una cuarta recomendación es la institucionalización de la perspectiva de género. Esto quiere decir que esté formalmente instalado, que la estructura de la institución lo tenga instalado, proceso que nosotros estamos comenzando a desarrollar. Esa institucionalización tiene que ver con la creación de sistemas de ingreso orientados hay una recomendación de orientar a la paridad en carreras altamente masculinizadas y feminizadas. Esto lo discutimos en un webinar anterior. Aquí ustedes pueden tener una opinión, pero claramente las áreas tecnológicas, ingenierías, economía y negocios en Santo Tomás son de mayor matrícula masculina y salud y educación de mayor matrícula femenina. Una sociedad es más rica cuando tiene cuerpos de estudiantes más mixtos. ¿Se podría hacer algo para favorecer el ingreso de más mujeres a carreras de ingeniería o de más estudiantes hombres a carreras de enfermería? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. La institucionalización también pasa por equiparar los salarios para hombres y mujeres en el mismo nivel jerárquico, que era la pregunta que hacía uno de ustedes. Una quinta buena práctica y una recomendada por Mineduc es el compromiso institucional con la igualdad de género. Este se evidencia en la expresión pública de reprobación y condena institucional a toda conducta atribuible al acoso sexual, violencia y discriminación de género. Es decir, que esté presente como en nuestro relato, en nuestro discurso, en nuestra comunicación pública, y que a su vez forme parte de los códigos de conducta, de los reglamentos de convivencia, de los discursos oficiales de las autoridades y de la respuesta pública frente a hechos de acoso sexual, violencia y discriminación conocidos en la institución. De ocurrir alguna situación de esta naturaleza, lo recomendable es generar un relato, no como esconder la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, sino que hacer la investigación con toda la confidencialidad y el resguardo de las personas involucradas, pero frente al resultado o frente a una situación que ya es pública, como institución, prepararnos para tener un relato frente a estas situaciones y hechos. Una sexta buena práctica es la transformación en una comunidad educativa inclusiva. Reforzando lo que hemos visto anteriormente, somos conscientes de la importancia de la diversidad. Eso significa ser conscientes de que los derechos civiles no dependan de haber nacido hombre o mujer y de estar hoy día en un proceso de transición. Y ser conscientes de que no todas las personas respondemos a mandatos heteronormativos o tradicionales. Por lo tanto, somos todas y todos aliados y aliadas para disminuir la discriminación y favorecer espacios seguros para todas las identidades de género, heteronormativas y no heteronormativas, tradicionales y no tradicionales. En séptimo lugar, no hay un séptimo, era el sexto. ¿Qué hacer cuando alguien asume una identidad de género o orientación sexual no tradicional?
sea gay, lesbiana, bisexual, intersexual, queer, trans. ¿Qué hacer? La Fundación Acuarela, que es una ONG que trabaja en estos temas, bien vinculada a algunas de nuestras docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, recomienda que es importante ofrecer apoyo sin asumir que la persona necesita ayuda, de manera de no invadir, sino que ofrecer, pero de manera cuidadosa. Apreciar la valentía de la persona, garantizar y respetar la confidencialidad del asunto, plantear preguntas que demuestran respeto, entendimiento y aceptación, como por ejemplo, ¿te sientes seguro, segure en la universidad? ¿Sientes seguridad en la universidad? ¿O en el IP? ¿O en el CFT? ¿Hay algo que yo haya dicho o hecho que te haya ofendido u ofendida? Ofrecer contactos con organizaciones locales que puedan brindar apoyo específico si es que amerita el caso. ¿Qué no hacer? También es importante que tengamos claro qué no hacer cuando alguien asume una identidad de género u orientación sexual no tradicional. También recomendaciones de Fundación Acuarela. No juzgar. No tratar con liviandad. No tratar de forma superficial su preocupación, su relato, su historia, y evitar expresiones como lo sabía, se te notaba, así como, te pillé. O, ¿estás seguro? ¿Estás segura? No, solo estás confundido, o confundida, o confundide. Es una etapa, ya pasará. Mientras no te metas conmigo, todo bien. Yo no soy homofóbico, pero para bien, para pan, ¿cierto? O no le cuentes a nadie, como que fuera algo que habría que ocultar. Ese tipo de expresiones no son recomendadas cuando una persona nos cuenta, se abre y se presenta como una persona con una orientación sexual no tradicional o con una identidad de género no tradicional. Y con esto sí vamos a la sugerencia 7. Sugerencias para la igualdad de género en educación superior. Establecer protocolos de atención, no discriminación y reparación a víctimas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, como lo estamos haciendo. Tenemos el manual del buen trato y estamos en la confección de los 2 modelos y de los documentos físicos. Establecer protocolos de reconocimiento de identidad de género en todos los estamentos educativos. Respetar y promover el uso del nombre social, por ejemplo, el registro de asistencia o frente a los actos públicos. Fomentar una cultura de igualdad, respeto e inclusión. Informar y formar a la comunidad, lo que estamos haciendo ahora. Construir espacios seguros en educación, de manera que todas las identidades de género sentidas puedan expresarse sin problemas de salud mental o sin problemas de bienestar, sin problemas de relaciones sociales, y situar el quehacer docente desde una perspectiva educativa no sexista, interseccional e inclusiva que elimine toda forma de discriminación y de estereotipos que reproduzcan desigualdades de género. Es decir, ampliar. Si bien hoy día habemos más de 200 personas en este webinar, es importante que esto se amplíe a los docentes y las docentes adjuntas y a toda la comunidad educativa. Yo dejaría hasta ahí esta segunda sección y Tenemos a Sandra igual. Sandra puede Entra la ayudarnos, sí, conversación, sí. con las preguntas, no hay problema. Ahí están las dos. Es conjunto.
para que Daniel les pueda apoyar con las preguntas. Tenemos una pregunta en el chat, la que indica, si una persona solicita el cambio de nombre registral y pasado algún tiempo se identifica con su sexo de nacimiento, ¿la ley permite hacer cambios más de una vez? Yo no lo sé, estimado, porque es una pregunta muy jurídica. Habría que ir a la biblioteca del Congreso, que está online, digital, y a averiguarlo o esperarnos por mientras a lo mejor Sandra puede investigarlo. No sé si tú lo sabes, Sandra. No, me parece que es Se una puede hacer más de pregunta una vez. altamente jurídica. También podríamos ver si es que encontramos alguna respuesta, pero es algo muy técnico y habría que remitirse directamente a la ley. Tenemos otra pregunta que dice, ¿existe un procedimiento interno que facilite el cambio de nombre social en los sistemas institucionales? Estamos trabajando para eso. Hoy día lo que existe es la situación, digamos. La realidad es que se ha presentado como una situación en alguna de las sedes, en varias de las sedes. De hecho, hay algunas carreras que por sus características tienen un volumen bastante importante de estudiantes que están en una situación de transición, más que en otras carreras. Hay diferencias, pero no se ha estandarizado todavía, ¿ya? Lo que se hace, pero sí es una necesidad que se ha ido levantando y eso es lo que podría responder por ahora, que se está trabajando institucionalmente para poder tener un protocolo estandarizado de qué hacer con los sistemas institucionales, como el CLAS o el Teams o el correo, ¿cierto? De un estudiante que hizo una transición de género. No tenemos más preguntas hasta el momento, Pamela. Bien. Entonces, voy a seguir yo y vamos a dejar ahí a Sandra que me pueda ir a lo mejor averiguando esa pregunta de la ley. Nos queda la última parte, estimados asistentes, y estamos así como bien con el tiempo. Esto se divide en 3 bloques, vamos parando para poder conversar. Y voy con la última parte entonces y compartir pantalla con ustedes. De nuevo, pregunto, Miguel Ángel o Daniel, si se ve bien. Sí, Se Pamela, ve perfecto. súper bien. Muchas gracias. Bien, este webinar, que es el último bloque, también lo preparó la doctora Verónica Rubio. Ella es doctora en educación, trabajadora social de la carrera, directora de la carrera de Trabajo Social de la sede Viña del Mar, y sus últimas investigaciones han versado sobre identidades de género no tradicionales en el ámbito de la educación superior. Así que ha sido muy importante contar con su apoyo. En esta parte final, nos vamos a concentrar en la acogida de una persona denunciante de acoso sexual, violencia o discriminación de género. Y aquí básicamente vamos a poder observar qué habilidades necesitamos desarrollar. Todos y todas, aquí es un desafío transversal. Es cierto que el modelo va a contemplar roles como receptores de denuncia, defensores estudiantiles, actuarios y actuarias, fiscales y fiscalas, pero en realidad estas sugerencias
no se restringen a esos roles, sino que tienen que ver con el conjunto de personas que formamos parte de esta comunidad, porque podemos estar sentadas al lado de una persona, colega, que esté viviendo alguna situación, o estar acompañando a un estudiante que esté viviendo alguna situación de este tipo. Y aquí los contenidos son: ¿qué habilidades sociales necesitamos desarrollar? ¿Qué sugerencias podemos implementar para atender a las personas víctimas? Lo que preguntaba un participante o una participante en el primer bloque: ¿cómo recomponemos el espacio y ambiente de la comunidad después de casos de violencia? Y la confidencialidad y comunicación de los cierres de los casos. ¿Qué recomendaciones nos da tanto la literatura como las experiencias prácticas de otras instituciones? Otras instituciones no necesariamente de educación superior, sino que servicios públicos, empresas que ya, porque la ley de acoso sexual laboral es del 2005, han tenido que implementar. Bueno, el primer tema: habilidades sociales necesarias para la acogida de una persona denunciante de acoso sexual, violencia o discriminación de género. Aquí se enfatiza en otorgar contención emocional, primaria, no profesional. No somos todos y todas psicólogos o psicólogas formados en la contención emocional, pero la recomendación y la sugerencia es que si una colega llega descompensada, llorando, por ejemplo, la contención emocional es ponerse en una actitud de escucha activa, interesada, de observarla con cariño, de, por ejemplo, preguntarle si quiere tomar un vaso de agua o invitarle a sentarse a un lugar más cómodo. Son esos pequeños tips que pueden ayudar a que la persona se recomponga emocionalmente en el momento de manifestar lo que le está pasando, ¿ya? Si la situación, aun cuando se haya presentado la denuncia, se mantiene en el tiempo, lo recomendable es sugerir un apoyo psicológico, profesional. La segunda habilidad es la atención y escucha. Disculpen un segundo, voy a prender la luz. La atención y escucha. Asegurar, además, un ambiente acogedor, de privacidad y confidencialidad. Si esta situación ocurre en un pasillo, en una reunión, en el metro, en la calle, invitar a la persona a cambiar de ambiente donde pueda estar tranquila y poder generar esta conversación sin una interrupción, sin que otras personas se enteren de lo que está sucediendo, porque eso puede aumentar la vulnerabilidad de la persona que está afectada. Otorgar confianza. Y la confianza se explicita desde el derecho a la confidencialidad, tranquilizando a la persona respecto a que esto va a ser abordado de manera confidencial. No revictimizar. Lo vamos a describir más detalladamente porque hay preguntas que pueden ser revictimizadoras si es que se hacen de manera reiterada, en momentos inoportunos o preguntas inoportunas. Está en negrita porque lo vamos a profundizar más adelante. En el proceso mismo de recepción de denuncia. Este proceso ya de manera más formal, porque el primer relato y la acogida puede ser a una colega, pero las distintas sedes van a tener una instancia formal en el que se va a establecer el flujograma para que puedan ser
determinadas personas quienes formalmente recepcionen las denuncias. Este es un proceso de asesoría informativa, legal y psicológica de primera línea, donde la persona denunciante es escuchada de manera confidencial y sin solicitud de detalles irrelevantes para este primer acercamiento. Este espacio de acompañamiento y contención procura no revictimizar, es decir, evitar la reiteración innecesaria del relato de los hechos, la exposición pública de lo ocurrido o de datos que identifiquen a la persona denunciante. Aquí, como estamos en un primer webinar amplio, la idea es hacer todo el proceso, pero después vamos a tener espacios formativos más específicos que ya comenzaron, de hecho, el día de ayer, para las personas que asuman roles específicos en este nuevo escenario de implementación de la ley propiamente tal. En la gestión de recepción de denuncias, el Mineduc en 2018 recomendó que las instituciones designemos equipos o personas encargadas en facultades, campus o sedes, personas que van a cumplir este rol y que deberían destacarse por ser personas que inspiren confianza y que favorezcan la realización de denuncias. Por ejemplo, no es fácil identificarlo, pero sería recomendable no incluir a personas que hayan tenido alguna acusación previa o que no tengan buen trato o no tengan una evaluación favorable en materia como de relacionamiento social o de clima social. Sin embargo, el Mineduc observa que puede haber una desventaja en que si se trata de personas que están en la misma facultad o escuela, pueda desistir si duda de la neutralidad o de la confidencialidad del equipo por conocer o tener una relación con la persona agresora. Entonces, lo que va a suceder es que lo más probable es que haya más de una receptor o receptora de denuncia donde la persona que sienta que decida hacer una denuncia pueda optar, que no se restrinja solo a una persona. Al igual, se sugiere que al menos 2 personas de distinto sexo estén dentro de las posibilidades, de modo que la persona denunciante pueda escoger a quién le entrega su relato. Sus integrantes debiesen ser personas capacitadas en estrategias de primera acogida a víctimas de violencia y con algún nivel de formación en género, que es lo que estamos empezando a hacer en un curso sincrónico de 9 horas de duración, a diferencia del webinar que fue más breve. Un tercer momento es qué ocurre con el curso, la denuncia y el proceso de investigación. El Mineduc, el 2018, orientó a las instituciones de educación superior que los acosos entre trabajadores, como están cubiertos por el Código del Trabajo, se siga utilizando la ley laboral, que en general, en nuestro caso también lo es, están descritos sus pasos en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Ocupacional. La o el empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos, eso ocurre en el caso del acoso sexual laboral, en el plazo de 5 días, o bien, si lo decide, remitirá los antecedentes a la inspección del trabajo respectiva para que se efectúe la investigación. En cualquier caso, las investigaciones de acoso sexual, de acuerdo al Código del Trabajo, deben concluirse en un plazo de 30 días. Pero independientemente de lo que decida el empleador, también él o la trabajadora puede no recurrir a su propia institución, sino que ir directamente a la inspección del trabajo. Ese derecho le confiere el Código del Trabajo. Para los casos que involucran a estudiantes, se insta a la institución a diseñar un apartado especial dentro del protocolo
o bien en los reglamentos de convivencia que defina el modo de denuncia, el proceso de investigación y el establecimiento de sanciones. Hay un tercer momento que se llama la recomposición del espacio y ambiente de la comunidad académica después de los casos de acoso sexual, violencia o discriminación de género. Y aquí, también usando como fuente el Mineduc del 2018, nos detuvimos en poder conversar con ustedes cuáles son las sugerencias que se establecen desde el Mineduc como medidas para la reparación y cuáles son sugerencias en materias de medidas para prevenir la revictimización. En el primer punto, las medidas para la reparación, se propone que se realicen atenciones post-evento. El evento de acoso sexual ocurrió en X momento, luego viene el proceso de denuncia y la utilización del procedimiento. La atención post-evento y la reparación comienza desde que se recibe la denuncia o solicitud de atención. Es la primera instancia donde la persona se sentirá acogida, escuchada y apoyada. Ese es el espíritu de este marco legal. Una primera reparación es la entrega de información clara sobre los posibles cursos de acción frente a lo ocurrido, incluida la denuncia a nivel institucional o ante la justicia para casos que constituyen delitos. Hay un conjunto de situaciones que traspasan la frontera del acoso sexual y que son directamente delito, como abuso sexual. El más grave es la violación. En esos casos, ya la reparación incluye entregar información clara sobre los posibles cursos de acción frente a delitos sexuales. Y ahí la recomendación es acudir a la justicia civil y no a la instancia institucional. En cuanto a las medidas de reparación, ¿qué nos sugiere el Mineduc? Como se trata de una situación traumática, es un ciclo traumático para la persona víctima que incluye la sensación de culpabilidad o de merecer lo que le ocurrió, ¿cierto? Por ejemplo, porque estaba vestida de tal forma, o porque se comportó de una manera particular, o porque tuvo una relación muy cercana con quien la agredió o lo agredió, por haber consumido alguna sustancia que le haya hecho perder la conciencia o voluntad. En todas esas situaciones, la persona víctima está sumida en una sensación de culpabilidad que debiera abordarse en una atención post-evento para evitar o contrarrestar esas ideas y contener en un ambiente de confianza y seguridad sin emitir juicios. No corresponde a ninguno de los actores del proceso emitir un juicio respecto a la hora en que ocurrió, si ocurrió a las 2 de la mañana o a las 12 del día. No es que se lo buscaba la víctima, sea hombre o mujer. Lo mismo ocurre frente a, al vestuario, al maquillaje o a la conducta. Una segunda medida de reparación es la restitución. Tiene por objetivo restablecer la situación en la que se encontraba la víctima antes del acoso sexual o violencia o discriminación de género, ya sea en su campo estrictamente laboral o estudiantil. Esto quiere decir que se facilite para que las personas puedan retomar sus actividades de la manera más similar posible a la situación original, hasta antes de ocurrir el evento. Asegurarnos de la continuidad de estudios y o actividades laborales, resguardando que no tenga contacto con la persona agresora. Esa es una medida que sugiere el Mineduc, ¿ya? Retomar las actividades habituales y, por ejemplo, si hay una situación de agresión
persona agresora con persona víctima en una misma sala de clase, generar un cambio de sección o generar algún tipo de modificación que implique resguardar a ambas personas de manera de evitar el contacto mientras dure la investigación. Otras medidas de reparación sugeridas por el Mineduc son la rehabilitación. Estas son sugerencias, ¿ah? Aquí estamos aprendiendo posibles sugerencias para poder reparar, y en este caso se sugiere la atención para la restitución de las condiciones físicas, psicológicas y o sociales de la persona víctima. La institución podría proveer o facilitar este servicio para que quien fue víctima sea atendida por especialistas en salud sexual, psicológica y o física. Por ejemplo, compensando económicamente esa atención. Es una posibilidad. Otra posibilidad que les mencioné en la pregunta del bloque 1 es la indemnización. El Mineduc lo plantea como una alternativa. Si la institución considera relevante incorporar la indemnización económica como una forma de reparación frente a situaciones de acoso sexual, violencia o discriminación de género, deberá velar porque esta sea una opción efectiva y proporcional al daño sufrido. No está tan descrita ni caracterizada, pero es una alternativa. En quinto lugar, sugiere la satisfacción como medida de reparación. Esto implica, de alguna manera, mitigar el dolor o sufrimiento a través del restablecimiento de la dignidad de quien fue afectada o afectado, a través de la difusión de la verdad sobre lo sucedido, especialmente en casos de connotación pública, y la entrega de disculpas escritas, privadas o públicas de parte de la persona agresora. Esta es una posibilidad, es una sugerencia, no es un imperativo, pero también es materia de diálogo y de conversación en este espacio de webinar. Y finalmente, se sugiere con mucha fuerza que las instituciones nos aseguremos de que se otorguen garantías de no repetición. Es decir, generemos medidas para garantizar que no se repitan nuevas situaciones entre las mismas personas involucradas o con participación de otras personas, de manera de enfatizar siempre y en todo lugar la prevención de este tipo de situaciones en toda la comunidad educativa. También se plantea la prohibición de represalias como sugerencia. La institución puede establecer la prohibición de cualquier tipo de represalia que afecte las oportunidades y condiciones de empleo o estudio de la persona denunciante. Esta es una recomendación de manera de hacer explícita la prohibición de represalia o hacer explícita el que no se van a realizar represalias que afecten las oportunidades y condiciones de empleo, de manera que no sea este un elemento que obstaculice la libertad y la capacidad de denuncia de las personas que vivan alguna situación así. Cuando hablamos de revictimización, yo les planteaba que estaba subrayado y aquí lo puse con rojo, porque hay experiencias a partir de los estudios, de los informes que se han confeccionado por distintas instituciones, en que es probable que frente a situaciones de acoso sexual o violencia o discriminación de género se revictimice. Y como esta es una cuestión súper delicada, un hecho que ya es complejo, completa todo su potencial de daño y se constituye en un tipo de violencia institucional si el proceso de restablecimiento de justicia se percibe como inexistente, ineficaz, incompleto, contraproducente u hostil. ¿Ya? Se incurre
esta situación de violencia institucional, que esperemos que nunca ocurra, se incurre cuando se presiona a la persona víctima a revivir a través del discurso y emocionalidad una y otra vez los hechos violentos ocurridos. Es la reiteración de la pregunta, la reiteración del relato. También, dice el Mineduc, se genera cuando se cuestiona la veracidad del relato. Se podría generar cuando se culpa o responsabiliza a la persona víctima de manera sutil, inconsciente, como enmascarada, ¿ya? Por eso hay que evitar cualquier tipo de juicio, comentario relativo a, vuelvo a insistir, cuestiones muy concretas, el vestuario, el maquillaje, el horario o la actitud. También se revictimiza cuando el proceso se dilata, se hace engorroso, cuando no se entrega suficiente información para la persona víctima o cuando es injustificadamente largo. ¿Qué acciones podemos implementar y tener en cuenta como comunidad para prevenir la revictimización? Establecer una política frente al acoso sexual, la violencia y la discriminación de género integral, clara, eficaz y de fácil acceso para las víctimas. Y segundo, diseñar una estrategia de recepción y atención de denuncias ordenada, coordinada y eficaz que asegure que la persona víctima no deba entregar declaraciones de manera reiterada. En este sentido, se ha aprobado la utilidad de nombrar a una persona encargada del acompañamiento específico de cada caso en virtud de la necesidad de que nuevas personas conozcan la situación y pueda ser intermediada. Otras recomendaciones para prevenir la revictimización son el diseño de sanciones reales, es decir, que no sean solo nominativas o que en la práctica no impliquen consecuencias importantes para quien agrede. Estas sanciones nosotros no las tenemos todavía formuladas en el nuevo procedimiento, nuevo protocolo, ¿ya? Si en el caso del acoso sexual entre trabajadores y trabajadoras, la sanción más alta es la desvinculación. En el caso de el ámbito ya en el que intervengan estudiantes, esa definición está en proceso. El diseño de sanciones eficaces también es una acción que previene la revictimización, es decir, que cumplan su función de sanción y que además operen como disuasivo, que sean acordes al nivel del daño provocado y que no distingan según el estamento o la jerarquía de la persona que acosa. Y finalmente, la formación y capacitación de los equipos encargados de recibir y atender denuncias, que se orienta a fortalecer el desarrollo de un trato justo, acogedor y digno a las víctimas desde el enfoque de género y procurar una atención expedita y ordenada. Esto está subrayado porque es el proceso en el que estamos por el momento en este ya fines de julio y todo agosto y probablemente todo septiembre. Finalmente, y con esto ya estamos en la etapa final, en este caso, al igual que en otras situaciones en que se abordan hechos que han ocurrido de manera muy compleja, aquí se enfatiza en la importancia de la confidencialidad. Dada la complejidad que revisten estas situaciones, este asunto se torna aún más crucial. Acá la sugerencia es resguardar la confidencialidad de los hechos y obviamente la confidencialidad de las personas involucradas en los hechos, velando por la protección de los derechos de las y los integrantes de la comunidad. Esto también tiene que conversar de alguna manera con el cierre exitoso de los hechos, que es lo que viene a continuación.
el cierre y la comunicación de los procesos de investigación. Se recomienda usar canales formales, resguardando la confidencialidad a través de correo electrónico o algún medio formal a las personas involucradas, usando medios escritos a direcciones formales, físicas o digitales. No usar una adecuada y debida comunicación en los procesos de denuncia e investigación puede vulnerar gravemente la integridad de las personas involucradas, especialmente de las víctimas de situaciones de acoso, revictimizándolas. ¿Cómo esto conversa a su vez con el cierre de los casos, en casos que han tenido alta connotación pública? Aquí ya cierro y dejo de compartir y me conecto más con ustedes. Las situaciones se pueden comunicar, esa es la sugerencia que hace el Mineduc, del cierre de los casos, pero sin identificar las personas víctimas y sin dar detalles de los hechos. Es cierto que en muchas ocasiones hay un correo de las brujas o de los brujos, un correo informal, una comunicación, se sabe, se conoce, pero formalmente la idea es que se mantenga el principio de confidencialidad siempre y en todo lugar. Y si se llega a comunicar un cierre de un caso, por ejemplo, en una facultad o en una instancia acotada, resguardar el nombre de las personas involucradas. No es fácil, es una tensión. Bueno, muchas gracias. Ha sido un largo listado de contenidos que me ha tocado exponer hoy día en ausencia de nuestra colega Verónica Rubio. Espero no haberlos cansado. Y damos espacio entonces a las preguntas, los comentarios. Aquí también ustedes pueden poner su punto de vista que los vamos a intentar recoger. Tengo dos preguntas, Pamela. Tengo una que dice, considerando que la formación histórica de profesionales académicos ha sido masculinizada o feminizada en algunas áreas, ¿cómo podemos equilibrar los equipos académicos en el actual escenario sin dejar de elegir al mejor talento fruto de procesos de reclutamiento y selección? Súper buena la pregunta, la agradezco muchísimo, porque me ha tocado trabajar en investigación en una industria en particular, que es la industria minera, donde han tenido tasas muy bajas de participación femenina, 7,9%, y hoy día están cerca del 16%, han duplicado en un lapso de 8 años aproximadamente. Cuando se generan acciones positivas o acciones afirmativas, así se nombran en la literatura, para promover el incentivo de que personas del sexo opuesto se interesen por áreas del conocimiento que no han sido tradicionales, por ejemplo, mujeres en áreas de ingeniería. Eso no significa elegir a mujeres que no cuenten con las credenciales suficientes o el mérito académico suficiente en los procesos de reclutamiento y selección. Y tampoco eso va a ocurrir en la institución de educación superior. Lo que sí, y aquí soy súper transparente, es que frente a igual mérito, una decisión institucional que Santo Tomás está utilizando en algunos cargos, y eso está reflejado en el reglamento del académico 2020, es que igual mérito se elige una mujer, pero no a menor mérito, ¿ya? Esa es una acción afirmativa o medida positiva porque busca nivelar la cancha. Y eso también lo hace la industria. La industria de la energía, o el transporte, o construcción, o minería.
establecer en sus reglamentos de reclutamiento y selección medidas que impliquen que igual mérito se elige a la mujer o, en otros casos, que en la terna final, después del pool de postulantes, siempre haya una mujer. Eso exige que el equipo de reclutamiento y selección tiene que salir a buscar, pero no obliga a que tú elijas a una mujer que no cuente con los méritos, porque eso sí que sería un pésimo negocio. En el caso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, lo mismo tiene la Facultad de Ingeniería de la Adolfo Ibáñez y de la Federico Santa María. Instauraron un cupo especial de género, de igualdad de género, después de los 700 primeros puntajes de prueba tradicional PGU, o como se llame ahora. Son 50 cupos, pero después de los 700. Y esos 50 cupos no son estudiantes que hayan tenido un puntaje precario, sino que estuvieron al borde. En vez de 730, obtuvieron 729,5, 729. De todas maneras, tienen el mérito suficiente para entrar a una carrera de ingeniería. Son medidas excepcionales que, una vez que hayamos avanzado y que ya tengamos cierta paridad en las áreas del conocimiento, no van a ser necesarias. Hoy día hay fondos públicos que se llama para favorecer que más niñas y mujeres se interesen por las STEM. STEM es una sigla en inglés que significa ciencia, tecnología, matemática y estadística. Al revés, no conozco iniciativas, también sería interesante generar de favorecer el interés masculino por ingresar a carreras tradicionalmente femeninas, pero sí conozco experiencias prácticas de los mismos webinars que hemos hecho y cursos que hemos hecho, donde a veces las escuelas no estamos preparadas para recibir a estudiantes hombres, y eso es un desafío que tenemos que aceptar. Por ejemplo, un estudiante que entra a enfermería y una escuela súper feminizada no tenía, por ejemplo, uniforme para el estudiante, solamente habían uniformes de mujer. En ambos casos, las áreas del conocimiento tienen que fomentar y prepararse para acoger estudiantes de un sexo que no esté muy representado. Esa sería mi respuesta. Tenemos una última pregunta que dice, ¿quién deberá realizar la atención post-evento de una persona afectada por una situación de acoso o violencia en la institución? ¿Existirá algún profesional especializado para la primera atención y o contención de alguien afectado o afectada? Gracias por la pregunta. El espíritu de la ley es que entre los miembros de la comunidad académica y educativa nos hagamos cargo de esta nueva realidad y generemos roles. Estos roles se llaman receptor de denuncia, defensores estudiantiles, actuarios y actuarias, fiscales, fiscalas, pero que no son profesionales externos contratados para estos efectos, sino que el desafío es que toda la comunidad nos formemos en alguna medida, menor o mayor medida, para tener estas habilidades actitudinales y poder acoger una situación post-denuncia, ya como está formulada en la pregunta. Entonces no van a ser profesionales estrictamente como externos, sino que es cómo la comunidad se forma en la perspectiva de poder implementar estos roles que van a implicar una acogida post-denuncia. Eso desde el lado de cuando ya ocurrió una situación de denuncia. Y el segundo gran pilar de este nuevo escenario es el modelo de prevención. O sea, si todos y todas somos conscientes de generar una cultura institucional de respeto y segura, un ambiente libre de sesgos de género, sexismo, estereotipos, vamos a ser una comunidad que va a tener
menor ocurrencia de situaciones de acoso, violencia o discriminación. Daniel, Sandra tiene la respuesta a la pregunta, así que le puedes dar el pase. Sí, A ver, alguien preguntó en la sesión anterior si es que una persona que se quería cambiar el nombre, se lo cambiaba y si después se arrepentía se podía arreglar la situación. Encontré la respuesta en la ley. Es la ley sobre identidad de género, la ley 21.120 de diciembre del 2018. Si revisan el artículo 9, ahí sale la respuesta. Ahí dice que cada persona puede solicitar el cambio del sexo y de nombre para que se actualice en el registro civil y en su cédula de identidad, pero esto se puede realizar hasta por 2 veces. Eso quiere decir que si una persona se cambia su identidad, no su nombre, y después se arrepiente, puede volver a reversarlo, ¿no? 2 veces solamente. Si ya sucediese un tercer cambio, eso no está previsto en la ley. Y también quisiera complementar la pregunta que se realizó anteriormente acerca de si la universidad contrataría profesionales o alguna unidad que se preocupe principalmente de esto, y ahí Pamela responde que efectivamente todos tenemos que capacitarnos, todos en la universidad, todos los miembros académicos, funcionarios, directivos, directivas, colaboradores, todos nos tenemos que capacitar, ¿ya? Y en eso también está jugando un rol preponderante el Centro Cielo, que es centro especialista de investigación en familia, en trabajo, ciudadanía social y en género. Y Pamela Caro, quien está hablando, es la directora y ella es especialista, tiene 25 o 30 años de trayectoria en género. Entonces, ella es una de las personas que está haciendo este gran aporte y está liderando este proceso. Así que la Universidad Santo Tomás tiene especialistas que están capacitados para conducir el proceso y para liderarlo. no tenemos más preguntas por hoy. Estaríamos cerrando. Queremos agradecer a Pamela y a Sandra por el webinar de hoy y a la gran cantidad de asistentes que hubieron hoy día. Así que damos por finalizada la sesión de hoy. Que tengan buena tarde. Gracias por la paciencia. Muchas gracias.